Mi nombre es Paola Quiroz, estudiante de Telefonía 2 de la UNEXPO y les voy a exponer sobre los contenidos más relevantes de la tecnología LTE. Long Term Evolution, LTE o cuarta generación. ¿Qué es LTE? El término LTE se acuñó inicialmente en 3GPP para denominar una línea de trabajo interna cuyo objeto de estudio era la evolución de la red de acceso UMTS, denominada como UTRAN. Formalmente, la nueva red de acceso recibe el nombre de EUTRAN o Evolved UTRAN, lo que traduce UTRAN evolucionada. Aunque muchas veces se utiliza también el término LTE en las especificaciones como sinónimo de EUTRAN. LTE, del inglés Long Term Evolution, está diseñada para que todos los servicios, incluida la voz, como veremos próximamente, sean soportados por el protocolo IP y ofrecer velocidades de datos muy altas, más altas que las de la mayoría de los servicios domésticos de banda ancha fija. LTE tiene la ventaja de ser compatible con las tecnologías GSM y 3G existentes, permitiendo que los operadores móviles desplieguen LTE y sigan ofreciendo un servicio normal en las redes actuales. LTE Advanced es otra variante y está diseñada para ofrecer velocidades de datos aún mayores al soportar la tecnología de antenas MI-MO de orden superior y combinar diversas portadoras. LTE es el siguiente paso en la hoja de ruta de la tecnología GSM, después de haber pasado por 1G, GSM, 2G, GPRS, 3G, UMTS y la 3.5G. Las primeras redes LTE comerciales se desplegaron en Oslo, Noruega, y en Estocolmo, Suecia, en diciembre de 2009. A mediados de 2013 había más de 200 redes en LTE. Entre las características de LTE podemos mencionar que el sistema LTE es una colección de tecnologías que inserta las comunicaciones móviles en una red simplificada de alto rendimiento. También, dentro de sus avances, se encuentra el aumento de las velocidades de transmisión de datos en la interfaz aérea. Esto gracias a la implementación de nuevos tipos de acceso en el uplink como en el downlink, junto con la incorporación de la técnica de acceso con múltiples antenas en el receptor y transmisor, que es lo que denominamos anteriormente como MI-MO. Su arquitectura simplificada permite el flujo de datos y voz a través de un mismo sistema de paquetes basado totalmente en protocolo IP. Con respecto a su espectro, provee flexibilidad o escalabilidad entre bandas de frecuencia. Además, es capaz de operar en múltiples bandas, incluyendo las ocupadas por 2G y 3G. LTE tiene la capacidad de solucionar los problemas de la red de forma autónoma, ya que posee un sistema de auto-optimización y autorreparación mediante el seguimiento de indicadores en la red junto con la medición de los datos en los terminales. También tiene una configuración automática plug and play al momento de incorporar nuevos elementos a la red, logrando una fácil actualización de hardware en el sistema. Su comportamiento autónomo de la red permite bajar los costos de mantención y actualización. Otra de sus mejoras es el ahorro de energía. LTE incorpora una nueva configuración para el control de recursos de energía denominado RRC, que significa Radio Resource Control, el cual permite en estados de inactividad del terminal reducir el flujo de información pero manteniendo la movilidad. De esta forma se logra reducir el consumo energético del terminal móvil, estaciones bases y en el núcleo de la red. La arquitectura de red LTE está formada por los siguientes bloques: UE User Equipment, equipo de usuario; ENB Evolved Node B, nodo B evolucionado; MME Mobility Management Entity, entidad de gestión de movilidad; y GW Gateway o puerto de enlace. A su vez, el subsistema puerto de enlace está formado por bloques: el Serving Gateway y el Packet Data Network Gateway. Como se ve en la figura, el conjunto de estaciones base ENB corresponde a la red de acceso de radio EUTRAN, mientras que el conjunto de MME y GW interconectados corresponde al núcleo de red EPC, Evolved Packet Core. La interfaz X2 permite la interconexión uno a uno entre ENBs, mientras que la interfaz S1 logra la conexión de varios ENBs a MME o CGW. La conexión entre estaciones bases ENBs
ya no se realiza a través de un controlador de radio, como en UMTS. Todas las funciones del RNC se incorporan al nodo B evolucionado. De esta forma, el control de los recursos de radio y la comunicación entre nodo B evolucionados cercanas es mucho más directa. Las redes LTE separan en dos planos la transferencia de datos de usuarios y de control en la interfaz de radio. En el plano de usuario circulan los datos del usuario, permitiendo la distribución y procesamiento de los servicios y aplicaciones en el terminal móvil, mientras que en el plano de control se distribuye y procesa la información de control propia del sistema, permitiendo la supervisión de la red. Esta separación entrega un mayor control de los datos y una mejor calidad de tráfico cuando la red está congestionada. Cada uno de estos planos posee una pila de protocolos que permite realizar las diversas funciones de cada bloque de la arquitectura de red. Para el User Equipment tenemos que el equipo de usuario en esta tecnología es más sofisticado, permite servicios más completos y soporta mayores velocidades de transferencia. Además, cuando se encuentra sin uso, puede pasar a un estado inactivo o idle, que permite el ahorro de energía en el terminal sin perder la movilidad. El nodo B evolucionado realiza las mismas funciones que los nodos B de UMTS. Al incorporar las funciones del RNC, permite la total autonomía de los nodos B evolucionados, en lo que se traduce en una mayor eficiencia para la movilidad o handover. Entidad de gestión de movilidad o MME, Mobility Management Entity. El MME es una entidad de señalización que permite el control de los nodos en las redes LTE. Una de las ventajas de tener una entidad de señalización independiente es que la capacidad de la red y el tráfico pueden crecer de forma autónoma. Este administra la movilidad hacia las redes externas, ya que realiza la selección del Packet Data Gateway. Esto último lo logra a través del protocolo NAS. De forma análoga, es el responsable de la conexión del Service Gateway apropiado, logrando establecer la conexión entre el Mobility Management Entity o entidad de gestión de movilidad. El MME es una entidad de señalización que permite el control de los nodos en las redes LTE. Una de las ventajas de tener una entidad de señalización independiente es que la capacidad de la red y el tráfico pueden crecer de forma autónoma. El MME administra la movilidad hacia las redes externas, ya que realiza la selección del Packet Data Network Gateway. Esto último lo logra a través del protocolo NAS, y de forma análoga es responsable de la conexión con el Serving Gateway apropiado, logrando establecer la conexión entre el User Equipment y un nuevo nodo B evolucionado. Realiza la autentificación de los usuarios a través de una comunicación directa con el HSS. Además, posee un sistema de control de portadoras EPS que permite gestionar el tráfico estableciendo un enlace, entregando mayor prioridad a los servicios que requieren de cierto ordenamiento en el envío de paquetes. Puerto de enlace de servicio. Como se observa en la figura, acá en Gateway podemos ver el Serving Gateway y el Packet Data Network Gateway. Hablaremos sobre el puerto de enlace de servicio, el Serving Gateway. Este bloque es similar al CGSN de UMTS, es decir, es el encargado de enrutar todos los paquetes de datos. El Serving Gateway es un equipo del plano de usuario que es controlado por el MME. Actúa como un anclaje de movilidad local, reenviando y recibiendo los paquetes al nodo B evolucionado y entregando cobertura al User Equipment. Permite la movilidad con las redes GSM UMTS. En el modo idle del User Equipment, el Serving Gateway permite liberar la ruta de datos del enlace descendente, permitiendo el reuso de ancho de banda disponible. Además, el Serving Gateway gestiona y almacena información del User Equipment, como la del servicio transmitido y la del enrutamiento. Ahora, el Packet Data Network Gateway o puerto de enlace hacia red de paquetes de datos incorpora las funciones de GGSN de UMTS. Es la interfaz que se conecta con las redes externas de paquetes de datos como Internet e IMS. Tiene un importante rol en el control de la movilidad del equipo de usuario, ya que asigna la dirección IP, realiza aplicación de políticas de seguridad, filtrado de paquetes y enrutamiento.
Como parte también de la arquitectura de LTE, tenemos el servidor de suscriptores de abonado, o HSS, lo que es el equivalente al HLR en la tecnología UMTS. Al igual que en el IMS, almacena y administra todo lo relativo a los datos de suscripción de los usuarios. Se conecta directamente con el MME que realiza la autentificación. Para las bandas de frecuencia de la tecnología LTE tenemos que se subdividen en dos grupos, como lo son el grupo para las FDD y para TDD. Es decir, se dividen según el tipo de división dúplex que usen, bien sea de frecuencia o de tiempo. Las que se utilizan en FDD necesitan utilizar dos bandas, que son las bandas del uplink y downlink. En el caso de TDD o división dúplex de tiempo, solamente se utiliza una banda y esta sirve también tanto como para uplink como para downlink. Además, la capa física de LTE está diseñada para operar en las bandas altas de UHF, entre 450 MHz y 3.5 GHz. El estándar define hasta 40 bandas de operación para trabajar en modo FDD o TDD, como mencionábamos anteriormente. La variante LTA o LTE Advanced utiliza también las bandas asignadas a LTE, pero adiciona 5 bandas, de la 18 a la 22, para mantener compatibilidad con anteriores versiones, en este caso Release 8. En la tabla entonces se muestran las bandas utilizadas por LTE para la región Norte, Centro y Sudamérica, ya que alrededor del mundo esto varía. Podemos ver el número de banda, la cantidad en megahertz para el uplink y la cantidad en megahertz para el downlink. Tecnologías a nivel físico. Las tecnologías a nivel físico con las que opera LTE son las tecnologías OFDMA, SC-FDMA, MI-MO. Con estas tecnologías también podría decirse que se hace el multiplexado de LTE. Para la tecnología OFDMA se consigue que un conjunto de usuarios puedan compartir el espectro de un cierto canal para aplicaciones de baja velocidad. El acceso múltiple se consigue dividiendo el canal en un conjunto de subportadoras que se reparten en grupos en función de la necesidad de cada uno de los usuarios. El sistema se realimenta con las condiciones del canal, adaptando continuamente el número de subportadoras asignadas al usuario en función de la velocidad que éste necesita y de las condiciones del canal. Si la asignación se hace rápidamente, se consigue cancelar de forma eficiente las interferencias cocanales y los desvanecimientos rápidos. En la figura se representa el espectro de la señal OFDMA. Entre las ventajas de esta tecnología tenemos la diversidad multiusuario. La asignación de subportadoras se realiza de manera dinámica. Como el canal radio presentará desvanecimientos aleatorios en las diferentes subportadoras y que serán independientes de cada usuario, se puede intentar seleccionar para cada subportadora el usuario que presente un mejor estado del canal, es decir, el que perciba una mejor relación señal a ruido. Con esto conseguiríamos una mayor velocidad de transmisión y una mayor eficiencia espectral. A esta manera de actuar se le denomina scheduling. También está la diversidad frecuencial. Es posible asignar a un mismo usuario subportadoras no contiguas, separadas suficientemente como para que el estado del canal en las mismas sea independiente, lo que nos proporciona diversidad frecuencial en la transmisión de dicho usuario ante canales selectivos de frecuencia. La robustez frente al multitrayecto es resultante de la propagación multitrayecto y se puede combatir la distorsión mediante técnicas de ecualización en el dominio de la frecuencia, que resultan menos complejas que las que se realizan en el dominio del tiempo. Flexibilidad en la banda asignada. Esta técnica de acceso múltiple nos proporciona una forma sencilla de acomodar diferentes velocidades de transmisión a los diferentes usuarios en función de las necesidades de servicio requeridos por cada uno, simplemente asignando más o menos subportadoras a cada usuario.
elevada granularidad en los recursos asignables. Como estamos subdividiendo la banda total en un conjunto elevado de subportadoras de banda estrecha que se asignan dinámicamente a los usuarios, se dispone de una elevada granularidad a la hora de asignar más o menos recursos a cada uno, con lo que nos ayudará a acomodar servicios con diferentes requisitos de calidad. Elevado grado de utilización de la banda asignada. Gracias a la utilización de la transmisión OFDM, la transmisión multiportadora se consigue con una separación mínima entre subportadoras existiendo una superposición. La sencillez e implementación en dominio digital, gracias al uso de la transformada rápida de Fourier, también representa una ventaja de OFDMA. SC-FDMA. En el sistema LTE se ha optado por utilizar la técnica OFDMA para el enlace descendente porque en la estación de base se requieren ciertas técnicas que incrementan la complejidad computacional para reducir la relación de potencia de la señal OFDMA y no es tan crítica la eficiencia ni el coste de los amplificadores de potencia. Sin embargo, en el terminal del usuario sí que es crítico reducir el consumo de potencia y conseguir por lo tanto una gran eficiencia en el amplificador, por lo que se ha optado por una técnica de acceso de portadora única. SC-FDMA se basa en unos principios de transmisión muy similares a las de la técnica anterior, pero en este caso se efectúa una precodificación de los símbolos que se van a transmitir previo al proceso de transmisión OFDM, lo que nos permitirá reducir las variaciones en la potencia instantánea. Como se muestra en la figura, existen M símbolos a transmitir, los cuales son precodificados mediante una DFT-DM muestras. Como paso previo a efectuar una transmisión OFDM de acuerdo a una IDFT de N muestras, con una separación entre subportadoras delta F y con el consiguiente añadido del prefijo cíclico. Debido al proceso de precodificación basado en DFT, esta técnica también se le denomina DFT Spread OFDM. Ahora, en esta nueva figura podemos ver cómo el mecanismo de multiplexación de transmisión de diferentes usuarios en SC-FDMA para el enlace ascendente, manteniendo los mismos parámetros a nivel de número de muestras de la IDFT, N, en este caso, frecuencia de muestreo y separación entre subportadoras, las transmisiones de los dos usuarios vienen ubicadas en diferentes entradas de la IDFT, de modo que en las posiciones de entrada en las que se ubica la transmisión del usuario 2, el usuario 1 inyecta ceros y a la inversa igual, se observa esta característica entonces en el gráfico. Como resultado se obtienen dos transmisiones que ocupan bandas frecuenciales diferentes. En los previos apartados de la presentación se había mencionado mucho esta técnica, la MIMO, y es que el sistema MIMO utiliza múltiples antenas tanto para recibir como para transmitir. Una transmisión de datos a tasa elevada se divide en múltiples tramas más reducidas. Cada una de ellas se modula y transmite a través de una antena diferente en un momento determinado, utilizando la misma frecuencia de canal que el resto de las antenas. Debido a las reflexiones por multitrayecto en recepción, la señal a la salida de cada antena es una combinación lineal de múltiples tramas de datos transmitidas por cada una de las antenas en que se transmitió. Las tramas de datos se separan en el receptor usando algoritmos que se basan en estimaciones de todos los canales entre el transmisor y el receptor. Además de permitir que se multiplique la tasa de transmisión, el rango de alcance se incrementa al aprovechar la ventaja de disponer de antenas con diversidad. La teoría de la capacidad inalámbrica extiende el límite del teorema de Shannon en el caso de la utilización de esta tecnología. Este resultado teórico prueba que la capacidad de transmisión de datos y rangos de alcance de los sistemas inalámbricos MIMO se puede incrementar sin usar más espectro de frecuencia. Este aumento es de carácter indefinido, simplemente utilizando más antenas en transmisión y recepción. Requiere la existencia de un número de antenas idéntico a ambos lados de la transmisión, por lo que en caso de que no sea así, la mejora será proporcional al número de antenas del extremo que menos antenas tenga.
hablaremos sobre la interfaz de radio de la tecnología LTE y los conceptos relevantes de la misma, como por ejemplo la capa física. Esta se basa en la utilización de técnicas de acceso múltiple de OFDMA en el enlace descendente y SC-FDMA en el enlace ascendente. En los dos casos, la separación entre subportadoras es fija e igual a 15 kHz. En la tabla que se muestra, se aprecia el número de subportadoras en la canalización del sistema LTE. La capa física del sistema LTE está diseñada para que opere entre las bandas altas de UHF, es decir, por encima de los 450 MHz y hasta los 3.5 GHz, como mencionamos en el apartado bandas de frecuencia. El estándar define hasta 40 posibles bandas de operación en modo duplexión por división de frecuencia o en modo duplexión por división en el tiempo. Los posibles esquemas de modulación para el enlace descendente son QPSK con 16 QAM y 64 QAM, y para el uplink QPSK y 16 QAM y la 64 QAM dependiendo de la capacidad del terminal móvil. Si se utilizan técnicas MI-MO y una canalización de 20 MHz, se podría alcanzar una velocidad de transmisión de pico a nivel de capa física de 150 MB por segundo en el enlace descendente y 75 MB por segundo en el enlace ascendente. Para describir el proceso de autenticación, considero importante resaltar algunos acrónimos o conceptos que van a intervenir en el mismo, como por ejemplo el IMSI, que es el acrónimo de International Mobile Subscriber Identity o Identidad Internacional del Abonado Móvil. Es un código de identificación único para cada dispositivo de telefonía móvil, integrado en la tarjeta SIM que permite su identificación a través de las redes GSM y UMTS. Tenemos también el acrónimo HSS, ese lo mencionamos en el apartado de arquitectura de LTE, pero reiteramos su concepto, que es una base de datos que contiene información de usuario y de suscripción LTE. Tenemos también el AUTN, Authentication Token, que lo genera el HSS, otro acrónimo como el XRES o Expected Response. Dicho esto, podemos avanzar en la descripción del proceso con el vocabulario pertinente. Entonces, cuando un usuario solicita el acceso a una red LTE, se utiliza EPS-AKA para autenticación mutua usuario-red. En la figura podemos ver el proceso de forma gráfica. El procedimiento de autenticación es tal como sigue. El UE envía una dicha solicitud al MME. El MME identifica al usuario usando su IMSI. El MME pide un vector o varios de autenticación a un HSS. El HSS genera varios vectores de autenticación utilizando el algoritmo EPS-AKA y las envía a la MME. Después de almacenar los vectores de autenticación, el MME selecciona uno de ellos y los utiliza para realizar la autenticación mutua con el UE. El MME reenvía RAND y AUTN a la UE. En UE se calcula la respuesta, el AUTN y el keyword, utilizando el algoritmo EPS-AKA. El UE compara el AUTN recibido con el AUTN del HSS que recibió del MME. Si son iguales, envía respuesta al MME, donde se va a comparar la respuesta con la respuesta esperada que se recibe del HSS para autenticar al usuario. Si el UE y la red se han autenticado entre sí, comparten la misma clave keyword ASME, aunque esta clave no se transfiere nunca entre el UE y el MME. Key, Master Key, AMF, Autenticación Management Field, provisionado en el AUC en el momento de suscripción. El IMSI aprovisionado en HSS AUC en el momento de suscripción. Por último, la información almacenada en USIM de fabricación estaría K, AMF e INSI.
Movilidad. En un contexto ubicado en la tecnología LTE, tenemos que se cubren los escenarios como la movilidad intra-LTE, la gestión de movilidad específica para el acceso a través de EUTRAN, movilidad entre redes de acceso 3GPP, es decir, entre EUTRAN, UTRAN y GERAN. El sistema LTE en este caso incorpora mecanismos específicos para gestionar la localización, así como la realización de handover entre las diferentes redes de acceso 3GPP. Movilidad con redes de acceso no especificadas por 3GPP, como por ejemplo redes CDMA 2000, WLAN o Mobile WiMAX. En este caso, el sistema LTE incluye soporte para garantizar la continuidad de servicio entre estas redes mediante un mecanismo de handover entre sistemas. El marco de gestión de movilidad se centra básicamente en el escenario de movilidad intra-LTE. El sistema LTE especifica un modelo de movilidad con dos posibles estados que representan dos situaciones de accesibilidad en las que puede encontrarse un usuario del sistema. Los dos estados del modelo EMM son el estado no registrado, donde el usuario no se encuentra visible en el sistema LTE y por tanto no tiene acceso a los servicios del sistema. En este estado, el sistema LTE no dispone de ninguna información relativa a la localización del usuario. La situación más habitual que conlleva que un usuario se encuentre en este estado es que el terminal LTE esté apagado. Luego, estado registrado. En este estado, el usuario está operativo en el sistema LTE y, por tanto, tiene acceso a sus servicios a través de un equipo de usuario. En este estado, la red dispone de información de localización del equipo de usuario con la resolución de al menos una lista de áreas de seguimiento. Asimismo, en este estado, el equipo de usuario mantiene al menos una conexión PDN activa y tiene asignado un nodo MME de la red troncal encargado de realizar su seguimiento. La conmutación entre ambos estados de movilidad se realiza a través de procedimientos de registro y cancelación de registro. En el contexto de procedimientos de gestión de sesiones, conlleva el paso de un estado no registrado a un estado registrado y siempre es un procedimiento iniciado por el terminal. Junto con los estados de movilidad EMM, el sistema LTE también define un modelo de estados para indicar la existencia o no de un plano de control activo entre el equipo de usuario y el nodo MME de la red troncal donde se encuentra registrado. Dicho modelo de estado se denomina modelo SM. Se estructura también en dos posibles estados. Estado desconectado. En este estado el terminal no tiene establecida una conexión de señalización con ninguna entidad MME. Y el estado conectado. En este estado el equipo de usuario tiene establecida una conexión de señalización con una entidad de MME de la EPC. Dicha conexión de señalización se compone de una conexión RRC en EUTRAN y de una conexión a través de la interfaz S1 MME entre la red de acceso EUTRAN y la entidad de la red troncal.